Bueno, acá de regreso, ya pensando en vos, donde vos sos el protagonista, donde vos tenés que ser el protagonista, ya con nuestra protagonista del día de hoy, Marcela Jesús, ¿sí? Candidata del Partido de la Victoria, periodista, licenciada en Ciencia de la Comunicación. ¿Qué más se puede saber de usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo están Mario y Gloria? Un placer estar esta tarde Muchas gracias. Con ustedes y con toda su audiencia. Bueno, contame, a ver, ¿qué querés saber? Primero ¿De dónde vengo? ¿Cómo vengo? Sí, primero que nada queremos saber quién es Marcela Jesús. Marcela Jesús es una licenciada en Comunicaciones Sociales, vos decías periodista, esposa, mamá, tengo 2 hijos ya grandes, un abogado, una abogada y un ingeniero, recibidos en universidades públicas, uno en la UNSA y el otro en la Universidad de Córdoba. Mi papá era un empleado municipal que trabajaba en el cementerio Santa Cruz, nosotros vivíamos en el Santana, y él se venía en bici todos los días a trabajar porque en esa época el boleto no era gratuito para los estudiantes y nosotros éramos 4 hermanos que teníamos que estudiar. Y mi mamá era costurera, yo recuerdo que nosotros éramos chicos, nos acostábamos, ella seguía trabajando en la máquina, nos levantábamos, seguíamos trabajando, ella seguía trabajando en la máquina. Mis papás fueron personas que se sacrificaron mucho para que nosotros podamos estudiar, para que podamos llegar a donde estamos y ser profesionales como somos. Que bien, ser realmente una vida bastante de ascenso social importantísimo, ¿no? Porque realmente eso es lo que permite la movilidad social, ¿no? Muchas veces el estudio, ¿no? Que tanto hoy en día está en boga el tema de la universidad, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, Marcela, ¿hace cuánto estás militando, trabajando en política o militando como dirigente en la sociedad o a través del periodismo? ¿Cómo viene? Yo en realidad milité siempre a través del periodismo, o sea, siempre di a conocer, tanto en mis opiniones como en las entrevistas que yo hago, mi carácter nacional y popular. Siempre estuve dentro del campo nacional y popular. Exacto, siempre estuve del mismo lado, siempre defendiendo los derechos de la gente. Vos hacías referencia, por ejemplo, y menciona las universidades públicas, que yo creo que ahora hay que defenderlas porque, por ejemplo, a la UNSA le quitaron la mitad del presupuesto. Con eso, por ejemplo, se quitaron becas de los comedores estudiantiles, se quitaron viáticos a los profesores que iban a trabajar al interior y ahora no lo pueden hacer y tienen que reducir cada vez más costos y gracias a las universidades públicas, vos decías, la única posibilidad de movilidad social en donde el hijo del obrero, del trabajador, como es mi caso, puede llegar a ser un profesional. ¿Por qué? Porque es gratis. Yo creo que una de las cosas maravillosas que tenemos en la Argentina, y no la tenemos en otros países, no la tienen y las tenemos que defender, es la universidad y la salud pública. Vos fíjate que ahora a nivel nacional, por ejemplo, están en juego muchos hospitales importantes como en Laura Bonaparte, tan necesario ahora, que tiene que ver con la psiquiatría y demás, y el Hospital Garrahan, en donde una senadora del PRO dijo, no, dice, los del interior no tienen por qué venir a venir a atenderse acá. Claro, sí, dicen, o sea, esto no son argentinos. No debería ser así. Yo creo que en el caso de Milei, ustedes hablaban del certificado único de discapacidad, por ejemplo, hizo errores con nuestros discapacitados, los mandó a todos con situaciones que ellos dicen. Por ejemplo, ellos tiran algo para generar sospecha, sospecha en la gente. Tiraron el tema de que muchos tienen certificado de discapacidad y no les corresponde. Entonces, ¿qué hicieron? Pidieron que todos vuelvan a presentar todos los papeles de nuevo. O sea, yo digo, si quieren auditar, auditen, pero aquello que les parezcan sospechoso, no hacer que un ciego vaya a demostrar que no va a ver nunca más, que alguien que no camina vaya a demostrar que no va a caminar nunca más, que en el caso de un discapacitado que tiene síndrome de Down, por ejemplo, tenga que volver a presentar todo de nuevo.
Eso me parece cruel y hasta perverso. Y hablamos, por ejemplo, de las universidades, también tiraron el tema de que no se auditan. Vos sabés que la semana pasada salió el director de universidades a nivel nacional y le preguntaron qué chanchullos encontraste en las universidades. Y él solo se pisó y dijo, no encontré ningún chanchullo si no lo hubiera denunciado. Entonces, ellos generan... me hacen acordar a la época de Hitler con Goebbels, que decía, miente, miente, que algo queda. Bueno, le mintieron tanto a la gente que a la gente le quedaron todas estas cosas terribles que ellos están diciendo y con eso justifican la corrupción, el 3% de Karina, en donde ella pedía, en el caso de los discapacitados, el 8% de los remedios, la plata que piden para verlo al propio Milei, la plata que pedían a lo que estaban en la estafa libre y además... Por ejemplo, ellos mintiendo con el déficit cero, diciendo no tenemos que tener déficit fiscal y demás, no le aumentan a los jubilados, le quitan a los discapacitados, quitaron los remedios de incluir salud, los remedios para los enfermos de cáncer, pero le dieron plata a la CIDE que no tiene que rendir. Ahora, ¿qué hicieron? Los exportadores no le cobraron las retenciones, son más de 1.000 millones de pesos. Pidieron dólares para afuera y tiraron dólares de la Argentina para mantener un dólar estable que solo beneficia a los que más tienen. No es que no haya plata, es que ellos la gastan en otras cosas. Nosotros no tenemos ruta, no tenemos edificios, no tenemos escuelas. Por ejemplo, hablaba hace algunos días con el ex titular de AMET que decía, las escuelas técnicas se van a convertir en escuelas teóricas porque los chicos no tienen ni siquiera con qué practicar. Así es. Ese es el país que estamos viviendo y eso es lo que me lleva a mí a candidatearme dentro del Partido de la Victoria, porque quiero ir en contra de todas esas cosas y quiero que los argentinos volvamos a tener derecho y volvamos a tener una vida digna, ¿no? Marcela, yo, por ejemplo, yo coincido que había que hacer ciertos controles, ciertas cosas, pero no de la forma que ellos lo hicieron. ¿Estás de acuerdo en eso? Estoy de acuerdo. Yo creo que el Estado siempre tiene que controlarse. El dinero del Estado es para que sea bien gastado, pero no mentir, cortar este tipo de cosas, como el caso de las universidades, donde se auditan, no encontraron absolutamente nada. Los comedores también, ¿no? Los comedores dijeron que había una auditoría de comedores donde decía que los comedores no funcionaban y se quedaban con la plata. La última vez que le preguntaron a Petovelo que muestre la auditoría, ellos quitaron los fondos al 50% de los comedores y ahí se descubrió que nunca existió tal auditoría. O sea, qué perversidad, ¿no? Sí, totalmente. Sacarle... Nosotros, por ejemplo, obvio. La semana pasada, no, esta semana fue, cuando estábamos en el Cabildo, Manjón, Villa Mitre y todas las Villa Floresta, nos encontramos 2 comedores. Uno que tenía subvención del Estado, la perdió. Y el otro que nunca tuvo subvención del Estado, pero ¿qué pasaba? Los privados le hacían donaciones, les regalaban fardos de arroz, fardos de fideo, el aceite y demás, pero ahora ya no le dan, porque a los privados no les alcanza para hacer donaciones. Entonces la gente se está quedando sin comer. Esto pasa lamentablemente en nuestra Argentina, ¿no? Sí, Marcela, por ejemplo, viste, ellos están compitiendo contra la caja oficial. Sí. Que es la Libertad Avanza, ¿no es cierto? Porque ahí bajaron, para ahí sí hay muchísima plata, bajaron para eso en las redes sociales, en los medios. Hay muchísima en páginas truchas, páginas que aparecieron hace 2, 3 días más o menos, ¿no? Ahora, lo que veo, y te escuché hablar el otro día también a vos en otro programa, donde decía que eso están contrarrestando y volvieron a la fuente, que es salir a caminar en los barrios, contacto con la gente cara a cara.
¿Cómo lo recibe la gente en ese sentido usted? Mira, la gente nos recibe muy bien y quiero aprovechar para decirle que enseguida vamos a estar en Atocha, San Rafael, San Lorenzo, después nos vamos a Chicuana, mañana vamos a estar en Güemes. Vos sabés que la gente nos recibe con mucho respeto. ¿Sabe qué es lo que le pasa a la gente? ¿Viste cuando dicen la gente no quiere saber nada de los políticos, no quiere hablar de los políticos? No es así. La gente necesita que le escuchen, sí, que escuchen sus problemas, que escuchen lo que les pasa, que escuchen los problemas algo que tan tienen. Simple, ¿no? Claro, de seguridad, de cloacas, de agua, de empleo. Había un señor que nos decía, yo lo voté a Milei, siento vergüenza y les pido perdón, pero ahora no tengo trabajo. Y nosotros le decimos a los que los votaron a Milei, ustedes los votaron esperanzados, porque creyeron lo que le decía Milei, creyeron que iba por la casta, pero en realidad vinieron por nosotros, porque nosotros no tenemos aumento de ingresos, pero sí tenemos aumento de luz, de gas, el colectivo, de todos los servicios, aumento de los combustibles que ahora ni siquiera se anuncia cuando aumentan. 5 veces en una semana, en el mes aumentó 5 veces. Claro, y no se anuncian. Viste que antes era, ay, aumenta los combustibles, era un escándalo. Bueno, ahora ni siquiera se avisa. No sé si sabías, pero también dijeron de que a todos los comercios les llegó una lista con un 7% de aumento por los productos. O sea, ¿se imagina? Claro, ellos dicen que la inflación es del 1,5%, los mayoristas dijeron era 3,5% y ahora es más del 7%. Sí, eso es lo que mentira esa inflación que ellos propone, y lo único que causa todo lo que está pasando es recesión. Yo estuve el fin de semana en la Feria Potencia hablando con los emprendedores, o sea, había un montón de gente, pero no se vendía nada, o sea, vos no venías gente con bolsas. Y hablando con los emprendedores, por ejemplo, una de las emprendedoras me dijo, tuve que pagar 50.000 el piso, que es el espacio que... ¿cobraban? Sí, cobraban. 50.000 el piso, vendí en 3 días 300.000 pesos. Si vos le restás a los 350.000 le quedan 250. Lo que cuesta ir y volver 3 días, colocar el stand, el gazebo, todo ese tipo de cosas. Y además tenés que restar en la materia prima de lo que le queda. Lo que va a elaborar. No sé qué ganó realmente. Tremendo, ganó, ¿no? El estar sí. Y que vean sus productos, pero eso le pasó a muchos emprendedores. Venía gente del interior, la gente del interior no vendía nada, ¿no? No, mucha gente vino del interior. Conversando con gente de Isla de Cañas, como se echó a perder. Distancia, ¿no? La distancia de toda la provincia. Con lo que está bueno que se haga, pero que se hizo de amblayo, que trajo y se pudrieron los quesos y... Ah, bueno. Fue tremendo. Peor cuando es producto perecedero, ¿no? Sí. Así es. Realmente, escuchaba, Marcela, también, por ejemplo, que en Salta, en lo que va del mandato de Milei, de que comenzó hasta ahora 1 año y medio pasadito, dice que en Salta se perdió 5.000 puestos de trabajo. 7.800. Se cerraron 1.200 pymes y se perdieron 7.800 puestos de trabajo registrados. Ni hablar de lo que no están registrados. Claro, datos oficiales. Ni hablar de lo que no están registrados, porque vos fíjate que si vos vas al shopping, al centro, a cualquiera de los shopping que hay, vas a ver que hay muchas casas que se están cerrando. Cada casa, cada boutique que se está cerrando, son 3 a 5 familias que quedan sin trabajo. Muchos de esos quizás no están registrados. Eso nos está pasando a los salteños, que nos estamos quedando sin trabajo, que no hay forma de conseguir otro trabajo, que hay gente que tiene oficios, hace artesanía, todo ese tipo de cosas, nadie las compra porque te alcanza justo para llegar a fin de mes y a veces no. En Güemes estuvimos el sábado pasado también y nos decía un señor, yo compro la mercadería en 3 cuotas en el súper. Y la compro en 3 cuotas y por cada cuota me hacen un 15%. Entonces imagínate cuando este señor empiece a pagar lo que le va a costar la compra de la mercadería y además lo que le va a costar
O sea, va a llegar un momento que no le va a alcanzar porque va a pagar la cuota del mes pasado, del anterior, y ¿qué va a comer después, no? No, también como el discurso, ¿no?, del oficialismo a nivel nacional, porque te dicen que las jubilaciones no se pueden aumentar porque no hay suficientes trabajadores activos, cuando ellos están generando este desempleo que no se ve hace muchísimo tiempo en Argentina. Entonces vos decís, pero ¿cómo te mienten, no? Porque realmente te dicen que porque no hay trabajadores activos no se puede sostener la cantidad de jubilados, sí, pero tampoco se controla que se hagan los aportes. Por ejemplo. Claro, la explotación laboral. Generan una explotación laboral en negro. Pero aparte ahora también está la flexibilización laboral, en donde el periodo de prueba es más largo, no están obligados a hacerle los aportes, tienen un sistema parecido al de la UOCRA. Bueno, hay muchas reformas y yo digo, por eso es importante esta elección de medio término, porque en esta elección de medio término hay que elegir a hombres y mujeres fuertes que puedan desde el Congreso de la Nación, desde la Cámara de Senadores, desde la Cámara de Diputados, frenar estas leyes de Milei y otras más, porque, por ejemplo, ¿qué se viene? El aumento de la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, de los hombres a 70. Más flexibilización laboral y no sabemos qué otras cosas pueden pasar en el medio. Quedan 2 años del gobierno de Milei. Si los legisladores que eligen los salteños le vuelven a aprobar todas las leyes, como pasó acá con la ley base, con el RIGI, donde todavía no entró un peso, ni a Salta ni a ningún lugar del país. La mayor inversión del RIGI fueron 120 millones, de los cuales 90 millones puso YPF, que nuestra... O sea que la inversión claro, acá la inversión de Río Tinto todavía no se hizo. ¿Te acuerdas que se anunció con bombo y platillo, por ejemplo? Sí, de Río Tinto. No se hizo. Sí, después la otra mina de cobre también, Taca Taca, también se dijo lo mismo y no pasa nada todavía. Y hay mucha gente que empezó a trabajar con la minería y ahora quedó sin empleo. ¿Sí? Porque empezaron en el periodo de construcción, en el periodo de alimentación y demás, y van quedando sin empleo cada vez más y ya les dicen, bueno, ya te vamos a llamar, pero la verdad que no claro, en el armado del campamento, ¿no? La exploración, todo eso, sí, ahí hubo un boom de gente. Ahora ya una vez que ya empieza a salir el litio y todo eso, ya quedaron plantas permanentes que son, creo que el otro día me decía que había casi como 500 y algo y hoy quedan 50. Claro. Entonces, que son de planta, que ya 3 guardias, cocinero y 2, 3 que hacen mantenimiento y así quedan rotativos cada 14 días o 15 días, no me acuerdo cómo era el router, pero algo así era. Y bueno, terminamos quedando cada vez con gente más trabajadora. Y los pueblos de la zona, por ejemplo, si vos vas a ver el departamento de los Andes, la ley de minería les obliga a contratar un tanto por ciento de trabajadores locales. No lo contratan. No lo contratan porque ellos dicen que no es lo que ellos necesitan, traen gente de otro lado. Si nosotros nos ponemos a escuchar, por ejemplo, cada tanto el senador Leopoldo Salva, que es el senador de los Andes, vuelve a hablar de que la gente de la Puna no tiene trabajo. No hemos visto ninguna mejora en la Puna, porque las empresas mineras que invierten tanto deberían, por ejemplo, como parte de la responsabilidad social que se llama responsabilidad social empresarial, invertir en la zona, que los chicos tengan mejora, que las escuelas tengan mejora. Vos fíjate que, por ejemplo, allá los chicos no tienen una pileta de natación, no saben lo que es una pileta de natación, tienen que venir a conocerla acá. Allá, con tanto frío que hace y demás, podrían hacer una cosa climatizada, vidriada, para que puedan conocer los chicos, mejorar el tema de las escuelas. ¿No?
En Cachi hay una que no sé si está funcionando o no, porque se hizo en algún momento, pero quedó ahí. Y pasa lo mismo que con la soja. Si vos te vas a los lugares donde plantaron soja, los empresarios sojeros son ricos, pero están en pueblos muy pobres a los que no contribuyen nada, ¿no? Claro, porque la terminan, responsabilidad empresarial cero. Y la terminan llevando afuera la plata, claro. Generalmente. Bueno, mira, para distender un poquito me dice, o sea, hace rato me mandó un mensaje, Paolo Álvarez. Paolo, le mando un beso grandote a Paolo. Dice, feliz cumpleaños. Muchas gracias, estamos de cumpleaños. Sí, así me dijo, decirle a Marcela que estoy ahí al pie del cañón, que ella sabe, que yo le di mi palabra, que ahí está, cuando quiera, así que eso te quería avisar. Gracias, Paolo, beso grandote para vos. Así que está ahí disponible para lo que vos necesites, así que bueno. Yo más que nada quiero que nos cuentes cuáles son tus propuestas, cuál es la propuesta del equipo que van a llevar como salteños a la Cámara, que creo que eso es muy importante, que la gente sepa cuáles son tus propuestas. Vos sabés que hay una parte principal que tiene que ver con lo que tienen que hacer las provincias porque no son autónomas realmente. Viste que se aprobó la ley base con la que se pudo hacer todas estas cosas de no aumentar a los jubilados, de la emergencia de la discapacidad, la emergencia pediátrica, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de los hospitales, y eso es gracias a que hace años no se reforma la ley de coparticipación. La ley de coparticipación viene de la época de la dictadura, con varios parches, pero permite al presidente de turno, sea Milei o sea cualquier otro, disponer de los fondos públicos a su libre antojo. No le da autonomía a las provincias, hace que las provincias tengan que aprobar leyes y hacer un montón de cosas para ver si le pasan plata. ¿Qué pasó con el caso de Salta? Se firmó un acuerdo, lo firmó el gobernador Gustavo Sáenz y le aprobó las leyes. Sus legisladores lo hicieron. Y no llegó la plata. Y no llegó la plata para nada. Pero para absolutamente nada la provincia se tuvo que hacer cargo de algunas obras y hacer cargo de algunas cosas que quitó el gobierno nacional, como por ejemplo el incentivo docente. Sí. Creo que eso hay que reformar, nos tenemos que juntar con legisladores de todas las provincias, porque los legisladores de Salta son pocos. Entonces hay que juntarse con todos los legisladores de la región para ver. Tenemos muchas cosas en común. Sí. Pedir por nosotros. El tema turístico, por ejemplo. Bien. Nosotros, el turismo nuestro no es lo mismo que el turismo de playa, que el turismo del sur. Totalmente. Entonces, buscar gestionar y hacer cosas como para que nosotros podamos trabajar en un conjunto, tengamos una cantidad importante de legisladores para decir esto para estas provincias porque somos las que necesitamos. Somos provincias productoras, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos un montón de cosas, pero resulta que no nos ingresa el dinero que nos tiene que ingresar por eso y la plata se va toda a Cava, que no produce absolutamente nada. Todas son los parásitos de la Argentina, todas esas cosas se tienen que cambiar y además de proyectos y de trabajar para que no se aprueben todas estas cosas del gobierno nacional, yo creo que los legisladores tienen que gestionar. Vos con la posibilidad de estar en el Congreso de la Nación podés gestionar. Hay fondos de fundaciones, fondos internacionales para clubes de fútbol, para centros vecinales, para los propios intendentes, para obras, para emprendedores, que se pueden trabajar con los distintos sectores y poder hacer gestiones para que la gente viva mejor, ¿no? Esas son algunas de las ideas. Marcela, ¿vos crees que esto tiene que ver algo con que el gobierno quiere gobernar sin presupuesto? El gobierno ya nos demostró 2 años que no le importó presentar el presupuesto. A ellos es a lo que no le importa justificar cuáles son los gastos que tienen, ni de dónde va la plata, porque la plata existe. Vos fíjate que nosotros seguimos pagando todos los impuestos. Por ejemplo, el impuesto al combustible. Cada vez que vamos a cargar el combustible, pagamos el impuesto al combustible. El impuesto al combustible tiene que volver a las provincias en rutas. ¿Cuántas hicieron? Ninguna. Y lo cobran. Claro, y están cobrando. ¿Cuántas están manteniendo? Ninguna. O sea, no es que no tengan plata, la plata está, la utilizan para otra cosa y justamente no quieren rendir cuentas, ¿no?
Claro, el tema de no tener un presupuesto hace que no tengan que rendir cuenta y eso permite manejarte y decir, bueno, si vos querés este puente, por ejemplo, tenés que apoyarme en el Congreso. Bueno, ahí está. Y, por ejemplo, si vos te pones a ver, este gobierno nacional no tiene un programa para los que menos tienen. No hay un programa, nunca se habla de la gente, nunca se habla de lo que necesitan, siempre se habla de la macroeconomía que es solo para las empresas, buscando que la famosa copa derrame, que finalmente no derrama nunca, ¿no? Ahora se fue Milei a pedir dinero a los Estados Unidos. ¿Vos creés que Trump te va a prestar plata gratis? Claro. ¿Que no te va a exigir nada? Que Trump, que nos odia a los latinoamericanos, el hombre más bueno del mundo, apenas asumió, quería hacer un muro, y empezó sigue a deportando echar gente. Claro, empezó a echar gente que estaba allí, te niegan la visa, te mienten, como por ejemplo, yo escuché a un montón de jóvenes decir, ay, qué lindo, ahora vamos a poder entrar sin visa a los Estados Unidos. Es toda una mentira, tiene que ver con la campaña. ¿Qué hicieron? Un acta acuerdo para que alguna vez los argentinos podamos entrar sin visa a los Estados Unidos. Mientras tanto, vos andás ahora a la embajada norteamericana a ver si te aprueban o te rechazan la visa. Sí, totalmente. O sea, son todos operaciones de campaña para conformar a la gente, ¿no? Marcela, legisladora, se presenta el tema de validar o no validar la deuda. ¿En qué lugar estás? ¿Cuál deuda? ¿La deuda de Milei? Toda la deuda que tenemos, la que generó... de Macri. Sí, la de Macri creo que, no sé si está la de Macri ya está nunca blanqueada, creo, no sé. Sí, está todo blanqueado. Pasa que el Estado es un Estado que tiene que continuar. Tenemos que pagar lo que se debe. Ahora, para pedir más deuda, para pedir más dinero, hay que analizarlo, ver para qué se pide. El gobierno nacional tiró un montón de plata para mantener el dólar, por ejemplo. Para llegar a octubre, ¿no? Claro, para llegar a octubre. Entonces, esas cosas son las que hay que frenar, porque un gobierno no puede decir, para atrás no pagamos nada, porque el Estado continúa. Yo creo que hay que pagar. Se está hablando también de una posible asamblea legislativa con todos estos casos de endeudamiento, de todo eso. ¿Compartís esa idea? ¿Asamblea legislativa para qué? Para un juicio político al presidente. Yo creo que sí se tiene que hacer juicio político, me parece correcto, y en este caso la justicia algo tendría que hacer. Tenemos los audios de Españolo que hablaban de todas las coimas, de todas las cuestiones. Tenemos una causa vieja que tiene Milei porque él facturaba un montón de intendencias como monotributista. Nunca supimos qué fue lo que pasó, dónde está, cómo está. La justicia de una vez por todas tiene que hacerse cargo y actuar con todas estas cosas que se conocen, porque no puede ser que la justicia con el gobierno de turno se haga la tonta y después cuando cambia el gobierno, ahí sí. O depende con quién esté, o depende, como el caso Macri, si lo invitan a comer, si lo llevan en helicóptero y todo lo demás, porque vos fíjate, todo lo que debe Macri, por ejemplo, el correo argentino, y la justicia nunca hizo absolutamente nada. El otro día escuchaba que una causa de Macri hace más de 960 días duerme en los cajones del juez Ercolini. Bueno, y olvídate. Sin embargo, otras causas salen volando y otras causas se inventan y otras causas ni siquiera se analizan. Sí. Bueno, por una suposición la gente va presa. Marcela, diputada, te juntás con un par de legisladores, ¿pedís el juicio político a la Corte Suprema también? Por supuesto, porque se avalan muchas cosas. Sí, la justicia en general creo que tendría que cambiarse. Sí, sobre todo... No tan solo cabeza, la justicia, ¿no?, de arriba, sino la justicia salteña. Vos fijate que en la justicia salteña también se avalan muchas cosas, hay causas que nunca salen, pero si cualquiera de nosotros tres nos robamos una gallina, vamos presos. Así es, lamentablemente. Y hay cosas en las cuales
Fíjate el caso de la francesa, qué pasó con Vera, que tuvo preso tantos años, salió, volvió de nuevo, y si no fuera por la Corte de Justicia de la Nación, Vera estaría todavía preso cuando ya se demostró que es inocente. O sea, estas cosas no pueden pasar en la justicia. Yo creo que tiene que haber una limpieza en general en la justicia, en todo el país. ¿Cómo hacemos eso, Marcela? Hablabas vos del tema de la justicia, por ejemplo, viste el tema de la libertad de expresión, cuando se censuró a periodistas, se hicieron un allanamiento, todo lo demás que pasó en Buenos Aires. Bueno, ¿quién lo pidió? Un juez que tiene 8 causas entre abuso y acoso sexual. Pero las causas de él no proliferan, pero sí puede hacer todo este tipo de cosas. Entonces... Y en la justicia, cuando entra alguna causa, todos se eximen de participar, porque al final son todos primos, tíos, hermanos, sobrinos. Se excusan. Claro. ¿Te parece, Marcela, que la elección de los jueces tendría que ser por voto popular? Yo estoy de acuerdo con lo que se llamaba la democratización de la justicia, por ejemplo. No tan a dedo, porque vos fijate, hay una terna que se mandan y por ahí, porque le parece más simpático, porque es primo de, amigo de, termina ingresando el que tiene menor puntaje. Sí. Y hay abogados que rinden toda la vida y al último... ya se desilusionan tanto que no vuelven a rendir más, ¿no? Bueno, tenemos acá Bolivia que eligen los jueces, ¿no? Los jueces por voto... Por voto popular. Y realmente creo que por ahora se ve que realmente funciona quizá un poco más independiente que acá, entonces le tenemos que dar la razón a Cristina, que dice que no es un poder judicial, sino es un partido judicial. Exactamente, estoy de acuerdo con eso. Vos fijate, en el caso de Cristina, por ejemplo, ella está presa sin que se haya confirmado absolutamente nada. Si vos ves todo el expediente, sí, todo lo que se presentó, en ninguna parte hay una firma de ella, en ninguna parte hay nadie que haya dicho que ella es culpable, sino se supone, como es la presidenta, como era la presidenta, que era la que tenía culpa de todo. Con ese mismo criterio debería estar preso en estos momentos Milei por el caso Andy, por el caso Retorno, por el caso Coima, entre otras cosas. Y con el tema de los discapacitados, por ejemplo, no te olvides que ellos tiraron todo esto de generar dudas sobre los discapacitados para favorecer a gente como el diputado Quintar de Jujuy, que es dueño de la clínica Los Álamos, hermano de Alba Quintar, una de las candidatas del oficialismo, en donde en Jujuy al diputado de la Libertad Avanza, Quintar, se le paga 120.000 pesos por cada ciego que va a presentar todos los papeles y dice que no va a haber nunca más. ¿Acá en Salta también pasó lo mismo, Marcelo? Quisieron hacer lo mismo y se frenó, pero iban a hacer exactamente lo mismo. Qué va, ¿no? Realmente... O sea, ellos, los impolutos, lo que iban a venir a cambiar todo, resulta que están prendidos en todas las cuestiones que pueden estar prendidos, ¿no? Increíble. Vos pasabas un audio de lo que pasó este año con el concejal Pablo López, que se lo escuchaba en el Consejo Deliberante, ser el hombre más crítico de la gestión, kirchnerista y todo lo demás, pero resulta que a cambio de dinero obligaba a una mujer a tener sexo con él y con otros porque le gustaba mirar, por ejemplo. Y esta semana se conoció un video de un streaming que salió el 14 de febrero, en donde el diputado nacional Carlos Zapata le cambiaba el apellido a Yolanda Vega, que es la diputada nacional, diciendo una palabra que tiene que ver con un órgano sexual masculino. Y después todos se reían, todos festejaban, normalizan el insulto, normalizan el destrato y normalizan la crueldad de los libertarios. Realmente es increíble. Yo me solidaricé con Yolanda Vega, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo, no porque sea diputada nacional, porque es una mujer, porque es una madre, porque es una esposa, y me parece que así no hay que tratar a nadie. Creo que tenemos que volver a los derechos
a los derechos que conseguimos durante tantos años, a tratar de tener una vida digna y a respetarnos un poco. No importa que pensemos diferente, podemos pensar distinto, pero el respeto es algo que no se tiene que perder nunca, nunca. Marcela, el tema de que salían todos juntos, ¿qué pasó políticamente que al final terminó partiéndose, por decirlo así, al movimiento nacional y popular? Mira, no se partió el movimiento nacional y popular porque la única expresión nacional y popular es la nuestra, es la del Partido de la Victoria, es la que lleva al Oso Leavi como candidato a senador y yo lo acompaño como candidata a diputada, porque Juan Manuel Urtubey es como que tomó el partido y fue el candidato a senador. Ahora, Juan Manuel Urtubey es cualquier cosa menos nacional y popular. Vos fíjate, fue kirchnerista, fue macrista, hizo la ancha avenida del medio, defenestró al kirchnerismo, a la cámpora, dijo absolutamente de todo en contra de todo, pero resulta que ahora él dice que va a defender los derechos de los que menos tiene. Si vos lo elegís a Juan Manuel Urtubey, no sabés qué va a votar en el Congreso de la Nación. Depende, si el día está nublado, capaz que vota por Milei, si sale el sol, capaz que vota por la gente, porque él va cambiando, él tiene convicciones ambiguas. Ante esa situación, el Oso Leavi decidió retirarse y formar una verdadera lista nacional y popular. Sí, lo que hay algo que no se le puede negar al Oso Leavi es la lealtad y la línea que... Y la coherencia. Sí, exactamente. Porque yo lo que le digo a la gente, en estas elecciones no tienen que votar solo lo que le prometen, sino tienen que ver quién resiste un archivo. Tienen que ver quién con su vida ha demostrado lo que le está diciendo, que no va a vender su voto, que no va a cambiar su voto y que va a votar siempre a favor de la gente. El Oso Leavi lo hizo desde siempre, desde toda su vida. Yo me acuerdo cuando Salta ardía con el tema de los docentes, estaba el Oso Leavi defendiendo a los docentes en la Cámara de Diputados con José Antonio Vilariño, los dos de guardapolvo blanco, y ahora de la misma manera se pone en el Congreso el guardapolvo de los discapacitados, de los empleados de vialidad, se pone el guardapolvo de la salud pública, la educación pública. No se saca el mismo guardapolvo que se ponía hace muchísimos años, ¿no? Mirá, qué locura, ¿no? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Está bueno. Marcela, vos sabés cómo el tema de la tele. Quiero tener un minuto, 2 minutos para decir por qué tienen que elegir a Marcela, aparte de todo lo que dijiste, por qué, así resumido, por qué tiene que ser Marcela Jesús diputada nacional. Le digo a los televidentes, les ofrezco como propuesta toda una vida de trabajo. Tengo 37 años de periodismo, 38 ya hoy, ya estamos cumpliendo un añito más, de periodismo, aclaro, y una coherencia política de estar siempre del lado de lo que menos tienen. Yo vengo de una familia que no tenía nada, que se sacrificó muchísimo y sé lo que se necesita, lo que hay que hacer, a dónde hay que ayudar. Creo que todos tenemos que partir de un mismo lugar de igualdad como para que podamos llegar a alguna parte. Siempre voy a defender al que no tiene, no voy a defender a las mineras, no voy a defender a las empresas, voy a defender a la gente, a los salteños, a los argentinos que lo necesiten para que todos podamos vivir mejor y tener una vida digna. Gloria. Bueno, la verdad que un lujo, muchas gracias, Gracias por todo tu mensaje. Y yo no quiero cerrar el programa en nombre de nuestro conductor, de nuestras productoras, sin levantar la voz de justicia. He hecho un pequeño resumen porque soy madre, porque soy mujer, porque soy hermana, en relación al narcofeminicidio que sucedió. Hice un resumen de toda aquella compañera que piensa, y en eso me sumo yo, luchadoras y militantes por los derechos de mujeres. Quiero leerlo y me parece que está bueno. Dice así: estamos llenas de bronca por los femicidios de Brenda, Morena y Lara. El repudio es total a las redes de trata y a estos femicidios. Exigimos perpetua para los femicidas y justicia para Brenda, Morena y Lara. Basta de violencia hacia las mujeres, basta de femicidio. Nos matan,
nos siguen matando y encima nos corre la policía cuando salimos en marcha reclamando como si fuéramos nosotras quienes cometemos el crimen. La persecución es constante, pero nosotras vamos a seguir esquivando, resistiendo y organizándonos. Todavía hay que escuchar que las culpen a ellas, a las madres, a nosotras, pero nunca a los femicidas. ¿Hasta cuándo? Justicia por ellas y por todas las que ya no están, porque todas las vidas importan. Estamos hartas que nos sigan matando. Estuvieron ellas 3 femicidios, narcofemicidas, y por todas gritamos los casos de femicidio y de las mujeres adolescentes desaparecidas. Son casos bochornosos en plena democracia, y como la justicia se lava la mano, ahora están buscando jurisdicción a quien le pertenece el culpable. Fueron 3 víctimas, y muchas más todavía. Las muertes son ancestrales. No nos matan por putas, por fiesteras o atorrantes. Nos matan porque pueden matarnos. Es decir, que si nos matan a una, quiero que sepa que respondemos todas. El Estado Nacional, con los recortes, con la desaparición de organismos, es responsable. Pero desafortunadamente, tanto sector de la prensa como de la sociedad han dejado al descubierto el machismo con el que aún las mujeres día a día tenemos que seguir luchando. 3 mujeres jóvenes fueron torturadas, descuartizadas y desechadas en bolsa, pero la sociedad los justifica diciendo eran prostitutas. Repito, todas las vidas importan. Nos tiran una nueva reforma laboral que ataca y vulnera mucho más a las mujeres, donde hay diputadas que están para candidata a senadora, como lo es Emilia Orozco, que pertenece a las huestes de un Milei que es un genocida, que no le importa a los jubilados, los niños, las mujeres, la salud, y que levanta la mano en contra de nosotras mismas, contra los salteños, y que todavía se benefició con derechos de mujeres que hemos salido a la calle para luchar. Quiero decirle que no nos van a callar, porque nos tienen miedo, porque nosotras no tenemos miedo, porque hubo una Argentina donde la trata era prioridad. Justicia por la que callaron. Quiero decirle a mis hijas, a mis nietas, a mis hermanas y a las mujeres, que si las tocan, nosotras rompemos todo. Justicia. Bueno, ya estamos al final del programa. Primero que nada quiero agradecerte, Marcela. Fuerza. Comparto todas las palabras de Gloria, y estas son otras de las cosas que hizo el Gobierno Nacional. Cerrar el Ministerio de la Mujer, cerrar los organismos en donde las mujeres podían ir a pedir ayuda, a contar lo que les pasa. Creo que tenemos que volver a todo aquello que conseguimos durante tantos años, como esto, por ejemplo, ¿no? Y luchar para que las mujeres tengamos nuestros derechos y seamos respetadas. No nos callan más. Bueno, así es. Feliz cumpleaños, Marcela. Gracias. Fuerza, hasta la victoria siempre. Y Así nosotros nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, acá de 17 a 18 por Canal 10, donde vos sos el protagonista, donde vos tenés que ser el protagonista. Hasta el próximo viernes.